Buenos días, hoy nos acompaña la señora Mayra Silva, la misma que es mi mamá. Ella es licenciada en enfermería y trabaja en el Hospital Vicente Corral Moscoso. También integró el grupo de contingencia para el cuidado de los pacientes contagiados de COVID-19 en pleno auge. Actualmente sigue el cuidado de pacientes en terapia intensiva de niños y hoy está aquí presente para contarnos su experiencia cuando se contagió de COVID-19. ¿Cómo se sintió usted física y emocionalmente cuando estuvo contagiada? Bueno, cuando me enteré que me contagié con el COVID, emocionalmente me sentí muy triste, con muchos temores, también con un poco de ansiedad, porque al inicio no sabíamos en sí cómo era el comportamiento de esta enfermedad y cómo nosotros teníamos que cuidarnos. En la parte física no tuve mucha sintomatología, no tuve mucha molestia, no tuve mucho dolor. Los únicos síntomas que yo presenté fue la pérdida de olfato y la pérdida, perdón, del gusto. De ahí no tuve ninguna otra molestia. A medida de que iban avanzando los días, presenté un dolor intenso de cabeza, pero esos fueron los síntomas que yo manifesté. Esa fue la parte física que me molestó. Y la parte emocional, como te vuelvo a decir, Francis, fue la ansiedad, el temor. Esas cosas fueron las que me afectaron físicas y emocionalmente. Bueno, en la parte emocional coincido de que uno puede sentir temor cuando está a la merced de algún nuevo virus o cualquier cosa que puede afectarnos a nuestra salud. Bueno, Exacto, eso es lo que nos pasó, yo creo, a todas las personas y les sigue pasando hasta hoy en día. Siempre va a haber el temor a cualquier enfermedad y como tú dices, más es el temor porque es una enfermedad nueva que no sabemos el comportamiento de la enfermedad. pasando a la siguiente pregunta, ¿usted estaba vacunada cuando se contagió? No, yo fui una de las personas que me contagié en el mes de mayo. Aquí en nuestro país se reportó el primer caso, si mal no recuerdo, el fines de febrero. En marzo, a mediados de marzo, se dio ya las medidas de restricciones, que ya se suspendieron muchas cosas. Entonces, cuando yo me enfermé fue en mayo, que era, haciendo cuenta, marzo, abril, a los 2 meses recién de la enfermedad. Aún no existía la vacuna, ni siquiera se hablaba de la probabilidad en crear una vacuna. No estuve vacunada cuando me dio a mí el COVID. Corrí con suerte al contagiarme y digo corrí con suerte porque no necesité hospitalizarme, porque tuve muchas personas conocidas y no conocidas que sí se llegaron a hospitalizar o llegaron a estar incluso, como siempre te he comentado, ventiladas, conectadas a un respirador artificial para poder ver si podían sobresalir de esta enfermedad. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿hace cuánto tiempo usted estuvo contagiada? Y ya me comentó que fue a inicios del contagio, después de 2 meses de que comenzó. Sería pasar a la siguiente pregunta. ¿Usted por cuánto tiempo tuvo los síntomas? Y yo tuve los síntomas aproximadamente por 8 días, porque recuerdo muy clarito, salí de un turno velando, era un sábado, y sí salí medio decaída, y yo le atribuí el decaimiento con el que salí, porque en ese entonces también entraba al cuidado de pacientes COVID y me tenía que salir bañando. Entonces yo pensé que fue un choque de temperatura, tal vez de lo que salí tan abrigada, sudando y fui a bañar, le atribuí yo a eso. Entonces mis síntomas duraron 8 días, fue de un sábado a otro sábado. En esos 8 días se desarrolló la pérdida del olfato, la pérdida del gusto y también, como te dije anteriormente, el dolor de cabeza. Nunca presenté síntomas como dolor de garganta, congestión nasal, nada de eso, solamente decaimiento del cuerpo, malestar general, pero fue por 1 o 2 días y la pérdida de olfato sí fue aproximadamente unos 8 días, igual que la del gusto. Bueno, parece que usted fue bastante
afortunada de contagiarse tempranamente y también tener pocos días los síntomas. Así es, Francis, fui muy afortunada porque como te dije, no necesité hospitalizarme, estuve en casa. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo usted cree que se haya contagiado? ¿Tal vez algo en la calle o en su propio trabajo? Eh, el contagio mío yo lo atribuí siempre que fue en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo salía de mi casa, iba directo al trabajo, salía del trabajo directo a la casa. Entonces, la persona que me transportaba nunca presentó sintomatología, nunca se enfermó. Yo siempre y hasta el día de hoy sigo atribuyendo que el contagio mío fue al tener contacto con los pacientes que ya estaban contagiados con el COVID-19. Entonces, usted nos está diciendo que aunque haya usted salido poco de su casa o a hacer tal vez alguna compra, usted atribuye que fue directamente del trabajo que fue contagiada. Sí, yo pienso y estoy 100% segura que fue en mi trabajo porque, como te digo, fue a inicios de la pandemia, donde había tantas restricciones, que no había cómo salir, que no había cómo salir a hacer compras. Incluso en ese entonces, tú, Francis, compartes conmigo, eres mi hijo, si mal no recuerdas, las cosas incluso nos venían a dejar aquí en la casa, comprábamos. Entonces, no había otro lugar que me contagié en el trabajo. Sí, coincido con eso de que no se salía mucho, usted solo iba al trabajo y yo comenzaba a tener clases virtuales. ¿Usted estuvo aislada de alguna manera de sus familiares o compañeros en alguna forma? A ver, sí me aislé, pero yo me aislé más bien antes de contagiarme. Yo me aislé, como te dije, el miedo de una nueva enfermedad, el miedo de un virus que decían que era muy letal, la alta probabilidad de muerte, la alta probabilidad de contagio. Entonces, yo sí me aislé en el mes de abril, fines de marzo, primeros días de abril, yo me aislé de ustedes, que son mi familia. Fui a vivir cerca del hospital por el miedo de que me podía contagiar y podía contagiarte a ti y a tu papá. Ahí más bien me aislé. Y cuando ya tuve la enfermedad, sí me aislé aquí en la casa. ¿En qué sentido me aislé? De estar puesta la mascarilla, mantener las medidas de higiene, lavado de manos, la ropa con la que venía de la calle, del trabajo, se quedaba afuera, llegaba a la casa, era la ducha enseguida. Esas fueron las medidas de aislamiento. Eh, a ver, te cuento que cuando me contagio, yo tengo que notificar al hospital, notifico al hospital, me hacen un hisopado nasofaringeo y sale el resultado positivo. Entonces, dentro de esas medidas son las medidas de aislamiento, que podías mantener las medidas de aislamiento en tu misma casa, como lo hice yo, y en un solo cuarto que tenía que compartirlo, solo yo. No podía compartir ni contigo ni con tu papá. Entonces sí me aislé, pero como te cuento y te comento, la primera vez me aislé antes que me dé la enfermedad fuera de mi casa por temor al virus, pero la segunda vez me aíslo ya en mi misma casa cuando ya me contagié del virus. Me parece muy interesante que usted incluso antes de ser contagiada se tuvo que aislar por preocupación, pero después fue que le causó el virus. Y está algo relacionado a esta pregunta, siendo es de que el virus le causó alguna secuela, algún problema debido a ser contagiada. Gracias a Dios, hasta el momento ya van a ser 2 años ahora en este mes de mayo que me contagié, pero nunca he tenido ninguna secuela, ni física, ni tampoco emocional, porque sabes que tú más que nadie eres testigo que a la enfermedad como que yo le perdí el temor, eso sí, siempre teniendo nuestras medidas de higiene, nuestras medidas de prevención, no me quedé con ninguna secuela, no, pero te cuento que tengo muchas personas conocidas
que sí han quedado con secuelas a nivel respiratorio, han quedado con defensas bajas, han quedado con dolor articular, han quedado con cefalea, pero mi hijo, gracias a Dios, ninguna secuela hasta el momento. ¿Cómo es? Y disculpe, usted después de hacerse la prueba para saber que estaba con COVID, ¿se asistió a algún centro de salud a que le hicieran alguna otra prueba o se mantuvo con esa idea de que estaba contagiada? A ver, Francis, no te pude entender muy bien la pregunta, si me repites, por favor. De que si asistió a algún centro de salud después de saber que estaba contagiada, por preocupación, por miedo o alguna razón. A ver, eh, como te comenté, como trabajo en el hospital y claro que a ver, acudí al hospital por la sintomatología y por los contactos que tenía con los pacientes, que me hagan la prueba, el hisopado nasofaríngeo. Como el resultado en ese entonces daban a las 24 horas, algo así era, ya no recuerdo bien, se demoraba mucho el resultado. Sí notifiqué a la jefa del departamento, a la líder, y ella me indicó que mientras no salga el resultado yo no podía ir a trabajar. Salió el resultado positivo y solo por vía teléfono había que notificar a la doctora Lida Zamora, que es la epidemióloga del hospital, para que ella lleve en cuenta un caso más de COVID. Pero nunca me he ido a un centro de salud ni tampoco al hospital. No, 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 más bien me quedé en mi casa esperando que pase la sintomatología, esperando hacerme un nuevo hisopado para ver si es que aún tengo la enfermedad y si no, para poderme integrar a mi área de trabajo. ¿Cómo es? Entonces, usted, además de asistir a su trabajo para que le hagan la prueba y contactarse con su superior, supongo que para decir que estaba con el virus, no asistía a ningún centro de salud para alguna otra prueba, nada de eso. No, no asistí a ningún otro centro de salud. La próxima prueba acudí directamente al hospital porque ellos mismos tenían un calendario donde nos llamaban a los trabajadores a realizarnos la siguiente prueba y nos estaban siempre monitorizando, llamando en cuanto a la sintomatología. Y además nosotros también éramos los que teníamos que reportar cualquier síntoma si se agravaba la enfermedad. Me parece muy interesante. Nuestra última pregunta es si debido a usted y al haberse contagiado, contagió a alguna persona cercana a usted. Sí, 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 debido al contagio que tuve, sí se contagió mi esposo, porque él es una persona necia que no quería dejarme cuando yo estaba contagiada. Estaba a mi lado, compartía conmigo el cuarto, no quería irse, entonces él sí se contagió, yo me contagié más o menos entre la primera semana, miento, me contagié a mediados de mayo y Francisco, él se contagió eh, más o menos los primeros días de junio. Entonces yo siempre le he atribuido que la causa para que él se contagie fui yo. Yo era el foco de infección y él fue el huésped perfecto para que la enfermedad le diera, porque él sí compartía, no al 100%, pero sí estaba muy pendiente, entonces pienso que ahí él se contagió. Entonces, ¿usted no cree que su esposo se haya podido contagiar tal vez en su trabajo o en alguna otra parte? Eh, Hay muchas probabilidades, como te digo, lo que pienso yo que él se contagió conmigo es una probabilidad. Y también hay la probabilidad que él se pudo haber contagiado en el trabajo. Entonces, pero siempre yo estoy pensando que fue porque tenía contacto, como te digo, no al 100%, pero sí había un contacto de un 50% conmigo. Pienso que ahí, pero como tú dices, también me haces razonar, puede ser que también se contagió en el trabajo. Bueno, esas fueron las preguntas y por último me queda agradecerle por acompañarnos y compartir su experiencia. Muchas gracias.